Estamos con Alejandra Jacinto, portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid y candidata a las elecciones autonómicas del próximo mes de mayo. Bueno, vamos a entrar directamente en uno de los grandes asuntos de la actualidad, que es la sanidad en Madrid. Se está buscando el enfrentamiento constante y la politización de un conflicto que al fin y al cabo es laboral y que está poniendo en riesgo la vida y la salud de los ciudadanos. Sí, yo creo que la señora Ayuso tiene muy claro cuál es su plan. Su plan es acabar con la sanidad pública madrileña, desmantelar la atención primaria y hacer inviable y hacer absolutamente complicado para cualquier madrileño que necesita de una sanidad pública robusta, de una sanidad pública en condiciones, la posibilidad de tener y de poder acudir a ese servicio público. Y yo creo que el plan es determinado. Creo que es un plan de negocio perfectamente pensado en el que Ayuso ha decidido elegir a favor de determinadas empresas sanitarias y no en vano. Yo creo que tenemos el dato de que ya en la Comunidad de Madrid casi el 40% de los madrileños tienen un seguro privado médico, digamos, de forma forzosa o de forma forzada. ¿Y por qué lo tienen? Yo estoy convencida que no es una cuestión voluntaria, no es una cuestión de que los madrileños prefieran elegir la sanidad privada, sino que efectivamente cada vez que llamamos al centro de salud resulta que no encontramos cita con el pediatra hasta dentro de 10 o 14 días, nos pasa lo mismo con el médico de cabecera, nos pasa lo mismo con las listas de espera quirúrgicas muchas veces, que son cuestiones urgentes y que encima tienen la poca vergüenza de presumir que bueno, que es que van rebajando las listas de espera. Bueno, estamos hablando de cirugías urgentes que se posponen para más de 2 y 3 meses y bueno, en definitiva creo que esto obedece a ese plan de negocio que la señora Ayuso, como digo, tiene muy claro, y si tiene que elegir entre Quirón y los madrileños, siempre elige Quirón. Ayuso o su gobierno, me da igual la presidenta que el consejero de Sanidad o que el consejero de Hacienda. Cuando hablan de sanidad hablan solo de hospitales y sin embargo el problema empieza en la sanidad que está más cercana a todos los ciudadanos, que son los centros de atención primaria. Realmente está evitando Ayuso buscar soluciones y priorizar la propaganda electoral, porque hablar solo de los hospitales, la joya de la corona del Partido Popular, al fin y al cabo ya es propaganda electoral. Y con ello está buscando esa criminalización de la legítima protesta de los médicos. Sin duda, yo creo que la señora Ayuso está haciendo una cosa muy grave, que es tratar de que la población se enfrente a los sanitarios, que son los que nos han cuidado siempre y los que se dejaron hasta la vida durante la pandemia. Pero es que además es absolutamente falaz el planteamiento de la señora Ayuso, porque poner en valor la situación de los hospitales como si la situación de los hospitales estuviera bien, yo creo que tampoco comparece con la realidad que tenemos los madrileños. No hay más que visitar las urgencias del Hospital de la Paz, que yo he tenido ocasión de visitarla en los últimos 2 meses en 2 ocasiones, para ver cuáles son también las condiciones tan lamentables de sobrecarga absoluta para los propios profesionales, ya no solo los sanitarios, sino los celadores, los enfermeros y las enfermeras, el personal de administración. Y lo que está buscando además Ayuso es tratar de enfocar este conflicto como si fuera una cuestión, bueno, pues meramente corporativa, de unos médicos, de unos sanitarios casi egoístas que lo que quieren es ganar más dinero. No, no, señora Ayuso, lo que está sucediendo es que los sanitarios quieren tener buenas condiciones para poder atendernos mejor. Lo que están pidiendo los sanitarios es, oiga, vamos a tener al menos 10 minutos por paciente para poder saber, con quién estoy tratando, cuál es la afectación o la afección sanitaria que tiene esa persona y poder cuidarnos. Y yo creo que Ayuso está pecando de no dimensionar lo que significa realmente un servicio tan esencial como es la sanidad, que es lo que nos permite, bueno, pues vivir para poder disfrutar del resto de cuestiones, a esa mayoría que se va a consolidar para que haya un gobierno alternativo de la Comunidad de Madrid, un gobierno alternativo de progreso, un gobierno alternativo de cuidado de los madrileños, que de eso se trata, ¿no? Los gobiernos tienen que cuidar de la gente, no maltratar de forma sistemática a la gente. Otro de los asuntos que más está perjudicando la imagen de Isabel, esa imagen de triunfadora, de presidenta fuerte que quiere dar o que quiere transmitir, tanto en Madrid como fuera de Madrid, es la situación de los vecinos de San Fernando de Henares. Es un tema heredado de hace 15 años, o sea, no es algo que haya surgido hoy, y sin embargo la presidenta lo que está haciendo es jugar por un lado con la empatía,
yo entiendo, yo comprendo, siento, no me quiero ni imaginar lo que deben sentir estas familias, pero luego les ataca. La señora Ayuso tiene un problema fundamental y creo que además cualquiera que le haya podido ver en acción en cualquier pleno lo comprueba, digamos, en carne propia, que es que tiene un problema de soberbia, y de falta de empatía real que, bueno, pues que le impide empatizar con los conflictos que hay abiertos en la Comunidad de Madrid, el conflicto de San Fernando de Henares, pero también lo que está haciendo con el sector del taxi, pero también con los niños y las niñas, con los vecinos de la Cañada Real, pero también con la comunidad universitaria que se llevaba las manos a la cabeza de cómo era posible un nombramiento, en fin, que deja mucho que desear, teniendo en cuenta cómo tienen la situación de las universidades públicas en la Comunidad de Madrid la señora Ayuso, y ella lo que hace de forma sistemática es atacar, tilda a cualquiera de adversario político y en vez de actuar como presidenta y tratar de llegar a acuerdos, tratar de hablar con ellos, escuchar, es que yo creo que es algo que lo mínimo que puedes hacer si eres presidenta de una región es escuchar cuáles son las demandas ciudadanas en relación a los conflictos concretos. Ella siempre se descuelga atacando, insultando, agitando fantasmas, hablando de cuestiones que no tienen que ver, y yo creo que esa soberbia de Ayuso la incapacita de hecho para poder gobernar una región como Madrid. Y es verdad que hasta hace quizá pues 2 años la señora Ayuso podía encontrar vítores en algunos lugares a los que acudía, y ahora lo que encuentra son abucheos, y yo creo que tiene mucho que ver con esa falta de humanidad que tiene la presidenta a la hora de tratar a los madrileños y a las madrileñas. Y lo cierto es que la soberbia de la señora Ayuso es tan elevada como los precios de los alquileres en la Comunidad de Madrid. Siguiendo con el tema de San Fernando, tanto ella como el consejero de Transportes no hace más que hablar de las indemnizaciones, que ya están aprobadas. Sin embargo, esos 122 millones, el 90% no va para los afectados. Entonces, ¿cómo se puede ser tan cruel? Pues yo lo que creo es que la señora Ayuso no tiene en cuenta que, bueno, yo creo que sí, lo tiene en cuenta y lo hace, porque además no tiene ningún problema en hacerlo, pero que lo que están viviendo los vecinos de San Fernando de Henares es un maltrato institucional acumulado desde hace 15 años por una línea de metro chapuza, obra de Esperanza Aguirre, por la que, por cierto, Florentino Pérez y ACS se llevaron 1 millonada de euros. Y yo creo que deberíamos exigir, y así lo hacemos desde luego desde Unidas Podemos, que toda la reparación del daño que se tiene que dar porque se les están cayendo encima sus casas a los vecinos no debería venir del dinero de los impuestos que pagamos solo los madrileños y las madrileñas, sino que el propio Florentino Pérez, que ha hecho una obra que ha sido una auténtica chapuza, también debería asumir desde luego parte de esa reparación del daño, y ese es un planteamiento que hacemos desde Unidas Podemos. Más allá de eso, yo ayer escuchaba a la señora Ayuso como decía, estamos dando el máximo legal de las indemnizaciones. Bueno, yo soy jurista y que yo sepa las indemnizaciones no tienen ningún máximo legal, pero es que escuchando a los vecinos, que es que de verdad que lo que debería hacer, lo que tenía que haber hecho desde el minuto 1 era escucharles, se hubiera dado cuenta de que los vecinos, con estas indemnizaciones en muchos casos lo que van a tener que hacer es pagar las hipotecas con los bancos de casas que ahora ni siquiera tienen, con lo cual una vez satisfechas esa hipoteca ya no van a tener dinero para adquirir una nueva vivienda. Y lo que estamos planteando es que la Comunidad de Madrid se tiene que hacer cargo, tiene que dar alternativas habitacionales adecuadas, seguras, estables, que no pasen por seguir maltratando a los vecinos de San Fernando en apartahoteles en los que ni siquiera saben si van a poder continuar al día siguiente. Así llevan en un calvario absoluto, en un calvario institucional los vecinos de San Fernando. Yo creo que es una situación inhumana, creo que ningún vecino, ninguna vecina de Madrid se merece ese maltrato por parte de la presidenta, y desde luego lo que menos se merecen es que, además de no darles soluciones, es que encima les tengan que insultar, que es lo que estamos viendo que sucede día sí, día también. Pero es que no insulta solo a los vecinos de San Fernando, es que insulta a los sanitarios, es que insulta a los taxistas, es que nos insulta a los grupos de la oposición, es que no sabe hacer otra cosa que no sea insultar. Unidas Podemos, que ya tiene una experiencia, un bagaje de varios años en la política, sabe ya cómo funcionan las instituciones, sabe cómo funciona lo que no ve la gente del trabajo político. En su programa electoral va a ser más proactivo, más concreto, más de vamos a hacer esto
con este dinero, con este presupuesto, y esto va a afectar a esta persona, a esta persona, a esta persona? Mira, yo llevo poco tiempo en política institucional, realmente llevo menos de 2 años, y lo que tengo claro es que una tarea principal que tenemos las fuerzas políticas es relacionarnos y colaborar con la sociedad civil. En ese sentido, hace poco pusimos en marcha pues un proceso de confluencia social, nos gusta llamarlo así, con todos los colectivos, con todas las entidades, con todas las asociaciones vecinales, que son las que se construyen Madrid, las que tienen muy claro cuál debe ser la hoja de ruta para un gobierno alternativo en la Comunidad de Madrid. Nosotros el programa electoral queremos, elaborarlo ya no solo entre las organizaciones políticas que formamos parte de la coalición, Podemos, Izquierda Unida, ahora también Alianza Verde, sino precisamente con todas esas entidades que llevan muchísimos años teniendo una hoja de ruta muy clara y que llevan muchísimos años sabiendo, oye, los centros de salud que faltan en municipios como Parla, como Móstoles, o los vecinos por ejemplo, del ensanche de Vallecas, que también llevan años clamando por un instituto público, o los vecinos de Valdebebas, que llevan haciendo exactamente lo mismo. Y en ese sentido vamos a hacer propuestas, en colaboración siempre con todo ese tejido social que compone Madrid, que son ellos los que saben mejor que nadie cuál es el diagnóstico y cuáles son las necesidades que tienen. La Comunidad de Madrid es la que su máxima dirigente, su presidenta, no habla de Madrid. ¿Usted cree que está preparando el salto a la política nacional? Bueno, a mí no me cabe duda. A mí desde el día que la señora Ayuso fulminó a Pablo Casado por denunciar, un posible caso de corrupción, que no dejamos de denunciarlo y que fue un escándalo mayúsculo, que es que el hermano de la presidenta del Gobierno de la Comunidad de Madrid, de la noche a la mañana, se haya llevado casi 300.000 euros por comisiones por mascarillas. Yo creo que desde luego hay visos como para investigar esa posible corrupción. Y desde el momento que fulminó a Pablo Casado por esa cuestión, yo creo que se vio muy claro cuál era la hoja de ruta de la señora Ayuso, y también hemos visto en numerosísimas ocasiones cómo le va marcando el paso a Feijóo, incluso cómo plantea muchas veces divergencias a la hora de cómo debería dirigirse el Partido Popular a nivel nacional. Y es cierto que la señora Ayuso no habla de Madrid porque tiene un problema, es que la señora Ayuso no puede hablar de Madrid, porque si habla de Madrid, lo que tiene en Madrid es un bochorno, lo que tiene en Madrid es, esa mochila de los madrileños que he llevado yo hoy al Pleno, creo que representa bien, ¿no?, lo que está causando, los estragos que está causando la gestión y la forma de hacer política de la señora Ayuso en Madrid. Entonces ella no puede hablar de Madrid, entonces claro, pues nos encontramos que se dedica a hablar, de ETA, pasado mañana pues nos hablará de Cuba, nos hablará de Venezuela, pero no habla de Madrid porque no puede hablar de Madrid. No hay ni un elemento en los que pueda sacar pecho. De hecho, es que no tiene ni presupuestos, no ha sido capaz de aprobar ni presupuestos autonómicos para el año que viene. Hoy nos hemos sorprendido cuando se ha dedicado a hacer una serie de anuncios absolutamente electoralistas de ahora sanidad bucodental para los madrileños. Bueno, señora Ayuso, ¿de dónde va a pagar usted todas esas nuevas ideas, que por cierto no son suyas, son en muchos casos nuestras, cuando no ha sido capaz de aprobar ni siquiera unos presupuestos, teniendo un aliado de extrema derecha que es Vox, que es, al final su perro fiel, que juegan a veces al gato y al ratón, pero que al final sostienen ese gobierno de la señora Ayuso. Entonces yo creo que, como decía, la señora Ayuso no habla de Madrid porque no puede hablar de Madrid, porque Madrid lo tiene absolutamente arrasado, es como una bombera pirómana. Sin embargo, la OCDE, que no es una organización bolivariana, o el FMI, la OCDE aprobó una tasa mínima que firmaron casi todos los países, los únicos que no firmaron fueron los que son paraísos fiscales, del 15% a las multinacionales de impuestos, ¿no? Entonces, ¿por qué Ayuso no se da cuenta de que ese camino lleva al desastre, como ha llevado al desastre a Reino Unido o incluso a Estados Unidos, que el otro día estuvo a punto de irse a un default por las consecuencias de la bajada radical de impuestos de Trump a las grandes fortunas y a las multinacionales? Yo creo que la señora Ayuso es una persona absolutamente irresponsable. Debía haber tomado buena nota de lo que le pasó a la primera ministra británica Liz Truss, pero parece que aún así su soberbia le impide incluso ver la realidad.
Y lo cierto es que el planteamiento fiscal de la señora Ayuso es absolutamente insostenible, y prueba de ello es, bueno, pues cómo están los servicios públicos en la Comunidad de Madrid. Y el problema de ese planteamiento tan obcecado, tan soberbio, es que lo que no dice, o lo que no le cuenta a los madrileños, es que lo que dejan de pagar ese puñado de ultrarricos que se ahorran impuestos en la Comunidad de Madrid gracias a las políticas del gobierno del Partido Popular, de la señora Ayuso, del señor Laschetti, que ya digo, son unos temerarios fiscales, creo que no hay otra forma de llamarles. El problema es que lo que no pagan ellos lo pagamos el resto de madrileños a escote. Nosotros hemos hecho los cálculos y nos deben más o menos 10.000 euros a cada madrileño, todos esos ultrarricos, todos esos multimillonarios que no pagan impuestos en la Comunidad de Madrid. Y eso es dinero que, ya digo, no es que se deje de pagar, es que lo tenemos que pagar entre los demás. Ahora resulta que con tal de seguir protegiendo por encima de todas las cosas a ese puñado de multimillonarios, bueno, pues le ha dado por recurrir ese impuesto de solidaridad que hemos puesto en marcha desde el gobierno, y que lo que hacía era, bueno, pues corregir esa injusticia fiscal manifiesta que tiene la señora Ayuso en Madrid. Y lo que no dice tampoco es que recurrir ese impuesto de solidaridad, que lo único que hace es subirle los impuestos a las grandes fortunas, bueno, pues también lo que hacía era bajarle los impuestos a las pymes, a los trabajadores, a los autónomos. Entonces, si la señora Ayuso se saliera con la suya, que yo estoy convencida de que no lo va a hacer porque no suelen tener técnica jurídica adecuada, y estoy convencida que perderán ese recurso, lo que provocaría es que los ultrarricos siguieran sin pagar impuestos en la Comunidad de Madrid, y que además a las pymes, a los autónomos y a los trabajadores les subieran impuestos. Así que hay que decirlo claro, el Partido Popular quiere subir los impuestos. Eso de que el mantra ese que dicen de bajar los impuestos es mentira. Quiere subir los impuestos a las clases medias, a las clases trabajadoras, y quieren fomentar que un puñado de multimillonarios que están absolutamente contentos con la forma de gobernar del Partido Popular desde hace 30 años, bueno, pues sigan viviendo a costa del resto de los madrileños y de las madrileñas. Y hay que decirlo claro, si no eres una gran fortuna en la Comunidad de Madrid, la política fiscal de la señora Ayuso no te interesa. Por eso nuestra propuesta fiscal es justamente toda la contraria. Vamos a recuperar el impuesto de patrimonio para que esos grandes patrimonios tengan que pagar lo que les corresponde, que es que de eso va a entender la Constitución, de eso va a entender el principio constitucional de progresividad fiscal, de eso va la justicia fiscal, la justicia social y los servicios públicos. Y luego, además de eso, hay que darle una vuelta a esa forma que tiene tan sui generis y tan contraproducente de entender la economía la señora Ayuso, que esto no va de apostar por la especulación para que unos cuantos sigan especulando a costa de las mayorías sociales, que esto va de generar inversión. A Madrid se puede venir a vivir, se puede venir a trabajar, se puede venir a invertir, se puede venir a generar empleo y a generar tejido productivo. Lo que no se puede venir, o lo que no se debería poder venir, y en lo que estoy convencida a lo que no se va a poder venir a partir del próximo 28 de mayo, es a especular. Y ese es el planteamiento de la señora Ayuso. Por eso el otro día ya lo dejaba claro y decía, bueno, vamos a rebajar aún más, vamos a dar más rebajas fiscales para aquellos... Ella lo llama inversores, yo prefiero llamarlo especuladores porque no generan riqueza. Vamos a rebajar los impuestos a todos esos especuladores que quieran seguir viniendo a especular a Madrid. Y nosotros esta semana hemos propuesto lo contrario. Vamos a prohibir que especuladores extranjeros vengan a seguir especulando en Madrid, porque las viviendas, que es el principal foco de especulación, el principal elemento con el que se especula en esta comunidad, el ladrillo desde hace muchísimos años, que nos ha llevado a las situaciones que tenemos, pues hay que impedirlo. Y lo que tenemos que hacer es que las viviendas sean para el fin para la que existen, que es las viviendas son para quienes las habitan, no para especular. Y entonces esa es nuestra propuesta, prohibir la compra de vivienda a extranjeros no residentes en la Comunidad de Madrid. Muy bien. Digamos, el arco parlamentario no es el de hace 10 años. Yo cuando venía a la Asamblea de Madrid, pues había Partido Popular, estaba el Partido Socialista y 4 o 5 de Izquierda Unida, si lo sabía. Luego llegó Ciudadanos, llegó Podemos, y ahora realmente son 5 fuerzas políticas. De cara al 28 de mayo, ¿las relaciones entre los 3 partidos de la izquierda están suficientemente asentadas para hacer un pacto de gobierno si la mayoría, si los votos y los escaños dan para expulsar o para gobernar entre los 3
los 4 años siguientes? Tenemos una relación cooperativa entre las fuerzas políticas progresistas y yo creo que ambas compartimos el objetivo de la necesidad de cambio, y eso pasa por cambiar el gobierno de la Comunidad de Madrid. Y vamos, a mí no me cabe ninguna duda que podríamos formar una coalición para gobernar la Comunidad de Madrid de otra manera, de una forma progresista y de una forma que genere un gobierno que esté del lado de la gente y no en contra, machacando a la gente, que es lo que tenemos a día de hoy con el gobierno del Partido Popular. Y sí que tengo claro que es indispensable que una fuerza política como es la nuestra, Podemos Izquierda Unida, ahora también Alianza Verde, somos la garantía para que haya esa firmeza a la hora de tomar determinadas decisiones, como estamos demostrando en el gobierno de coalición, para poder hacer políticas verdaderamente transformadoras. Creo que, estos años que llevamos de gobierno de coalición a nivel nacional es nuestro mejor aval, y no solo, también estamos gobernando en 17 municipios de la Comunidad de Madrid y estamos demostrando la firmeza suficiente, la convicción necesaria, incluso a costa de que nos insulten muchas veces, en fin, para ubicarnos de forma absolutamente clara a favor del avance, a favor de la transformación social. Y yo creo que cualquier persona sabe que no se estarían dando tantos avances en el gobierno de coalición progresista si no fuera por una fuerza como Unidas Podemos en el gobierno. Por eso creo que es indispensable que estemos también en ese gobierno de la Comunidad de Madrid, porque somos la garantía de cambio real, de cambio verdadero. Y es que en la Comunidad de Madrid, después de 30 años de un séquito que han construido alrededor del Partido Popular, que está parasitando las instituciones, creo que hay que transformar de forma profunda. No vale con meros cambios, digamos, formales, ni mero maquillaje. Creo que hay que ir a la raíz del modelo. ¿Realmente Unidas Podemos puede sufrir un desgaste? Es decir, el hecho de estar 4 años en el gobierno central les puede afectar a ustedes en la Comunidad de Madrid y luego posteriormente un desgaste en las generales. Yo pienso justamente lo contrario. Creo que precisamente haber estado en el gobierno de coalición, en el gobierno central, y ya no solo haber estado, sino haber demostrado que estar en el gobierno es útil para transformar la vida de las personas. Y es que me puedo referir a tantísimas cosas: a la subida del salario mínimo interprofesional, a la ley Rider, a la subida a la reforma laboral en sí misma, que ha generado que tengamos unos datos de empleo bastante mejores. No se ha hundido la economía, no se ha hundido el mundo, todo lo contrario. En la Comunidad de Madrid ya sabemos que Ayuso se pone la chapa, aunque no sea una política suya. De hecho, su partido ha votado siempre en contra, que demuestran que lo que estamos haciendo es útil para la gente. Pero es que, también lo estamos haciendo con la ley de familias, con el avance de derechos feministas, con la ley trans, ahora con la reforma de la ley del aborto, que por cierto hoy el Constitucional ha dicho que esa ley de plazo será plenamente constitucional. Lo estamos haciendo también con todas esas medidas económicas que nos sitúan ahora, digamos, en la mejor situación de toda la Unión Europea en lo que se refiere a la inflación, el tope al gas, la limitación del IPC de los alquileres. En fin, creo que estamos demostrando que gobernar merece la pena, porque cuando se gobierna, y se gobierna sobre todo teniendo muy claro para quién gobiernas, pues se avanza y se transforma. Es verdad que cuesta un poco, porque encuentras ciertas resistencias, claro, en el socio de gobierno, que a veces no quiere ir tan lejos como queremos irnos. Ya para finalizar vamos a hablar de política. Igual que antes decíamos que el arco parlamentario ha cambiado, el mapa político ha cambiado, también los votantes han cambiado lo que le exigen a sus políticos. Entonces, en la izquierda, ¿en qué está fallando la izquierda para volver a ilusionar y que no haya gente de clase media, clase trabajadora, pues que vote a gente que va en contra de sus intereses? Pues mira, yo creo que tiene que ver con que yo, que vengo de la sociedad civil y que, como digo, llevo poco tiempo en política institucional, es cierto que hay una desconexión, cierta desconexión y
cierta desafección política de la ciudadanía con respecto a los partidos políticos. Yo creo que los partidos políticos son indispensables, además son las herramientas democráticas que tienen precisamente, bueno, los de abajo para poder defenderse y para poder ejercer sus derechos, pero creo que hace falta que haya una conexión mucho mayor entre el trabajo institucional, el trabajo que hacen los partidos políticos y el que representa la sociedad civil. Y creo que eso es una de las cuestiones en las que tenemos que, digamos, apostar y por las que tenemos que, en las que tenemos que profundizar, y de ahí que para mí sea indispensable que haya esa cooperación necesaria entre el afuera de la institución y lo que se vive dentro de la institución. Solo dando esa cooperación, digamos, entre ambos mundos, que en el fondo no dejan de ser dos caras de la misma moneda, y solo entendiendo que con una sociedad civil consciente, organizada, politizada, es posible hacer cambios en la institución, creo que solo si entendemos esto podemos avanzar en transformar también la región y transformar la Comunidad de Madrid, que al final de eso se trata. Muy bien, pues muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias a vosotros.